Saludos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 13 de marzo del 2023. Gracias por estar aquí presente para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice allá el Salmo 119, versículo 105. Nuestro Señor Jesucristo, allí en San Mateo 4:4, nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Por eso ustedes y yo vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para que podamos recibir la palabra del Señor, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda confusión, toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 24 al 30. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio. Y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguno de ellos, sino a una mujer de Serepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naam el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que me escuchen. Gracias por estar presentes en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización y también me ayuden compartiendo para llegar a más personas con la palabra de Dios, con el mensaje del Señor, con la buena noticia, con el Evangelio del día, con la carta de amor del Señor para cada uno de nosotros. Hoy en el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 24 al 30, Jesús les va a poner a reflexionar a las personas con quienes Él estaba hablando ahí, y también a ustedes y a mí. Jesús estaba hablándoles ahí al pueblo y a los fariseos, los maestros de la ley, y también hoy nos habla a ustedes y a mí. Lucas 4:24. Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. Ellos no lo recibían, no lo veían a Jesús de buena manera, no creían en Jesús, que es el enviado de Dios. Por eso Jesús nos dirá ya también en San Mateo 13:58, que por la falta de fe que ellos tenían, Jesús ahí no hizo muchos milagros. Entonces, cuán importante es
que ustedes y yo tengamos fe. ¿Recuerdan allá en San Mateo capítulo 9, versículo 29, cuando Jesús se encuentra con los dos ciegos y les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo sanarle? Ellos dicen sí. Y Jesús les dice, hágase según su fe. Entonces el Señor, Él espera que ustedes y yo pongamos nuestro corazón, nuestra confianza en Él y que no nos acerquemos a Él con ningún tipo de dudas, dudando, no, sino que confiemos en Él. Aquí la gente dudaba de Él y Jesús empieza diciendo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y les va a poner dos ejemplos que les hace sofocar incluso un poco más a ellos. Versículo 25. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. No había lluvia para la tierra no podía dar fruto, y producto de eso había una gran hambre durante 3 años y medio por todo el país. Entonces, por la falta de la lluvia, la tierra no dio fruto, había una gran hambre. Entonces, aquí Jesús nos va a mostrar algo muy interesante en el versículo 26. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. Esto nos relata ya el pasaje en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Ahí nos relata que Dios le envió a Elías a una viuda para que le dé de comer. Entonces ella le dijo a Elías, solamente tengo una medida de harina y un poco de aceite para hacer algo para mi hijo y para mí, y luego moriremos. En ese momento ella estaba agarrando leña y Elías le dice, está bien, haz lo que tú dices, pero primero dame a mí un pancito pequeñito y luego haces para ti y para tu niño. Ella obedece lo que Elías le dijo en nombre de Dios. Y Dios le dijo a Elías que la harina de ella y el aceite no se iba a acabar hasta que pase el hambre en aquel país. Y de hecho así fue. Entonces ella supo reconocer a Dios de Israel, a Dios de quien Elías traía el mensaje para ella. Y luego nos relata ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, pueden leerlo todo. Al final nos relata que el hijo de ella se empezó a enfermar, entonces ella le dice a Elías, tú has venido a mí para recordarme mis faltas y por eso mi hijo va a morir, y de hecho el hijo muere. Entonces Elías agarra al hijo de ella, se lo lleva para arriba donde él vivía Elías ora al Señor y Elías ora a Dios para que el alma del niño vuelva a su cuerpo, y Dios se lo concede. Él le devuelve, baja para abajo y le devuelve a la viuda a su hijo vivo. Entonces ella reconoce cuán poderoso es el Señor. Entonces Jesús aquí está diciendo que en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel, mas Elías no fue enviado para allá, sino fue enviado a una viuda de Sarepta en tierras de Sidón. Y le pone otro ejemplo. También había muchos leprosos en el tiempo de el profeta Eliseo. Este pasaje nos relata ya en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Pueden leerlo desde el versículo en adelante. Entonces, había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio, un capitán, un alto mando del ejército sirio. Él fue curado. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús a ellos? Les está diciendo que el amor de Dios, que la salvación de Dios no es solamente para ellos, sino para todos.
católicamente. Por eso la iglesia del Señor se llama Iglesia Católica, sinónimo de universal. En 1 Timoteo 2:4, San Pablo nos viene a decir que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno, a la plenitud de la verdad. Que todos los hombres se salven, no un grupito, no ciertas personas, sino Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a veces nosotros nos podríamos preguntar humanamente, pero es que en este mundo hay mucha gente mala y ¿cómo ellos se van a salvar? Eso es imposible. Mateo 19:26, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Ezequiel 18:32, Ezequiel 18:32. Dios no quiere que nadie muera, sea quien sea. Dios no quiere que se muera el malvado. Lo que Dios quiere es que se convierta y que viva, que abandone su mal proceder, sus malos caminos y regrese a la obediencia de la fe en Jesucristo, a los caminos del Señor y que viva. Cuando Jesús le muestra esto al pueblo, entonces ellos se enojan con Jesús. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se indignaron al escuchar que Jesús les está enseñando que el amor de Dios va más allá de lo que ellos saben y enseñan, que el amor de Dios es para todos. Entonces ellos se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Entonces miren, ellos al sentirse indignados agarran a Jesús, lo llevan lo empujan fuera del pueblo, lo llevan a lo más alto para despeñarlo desde ahí. Jesús abre el camino y se va, porque para él nada es imposible. Entonces Jesús, ¿qué les está diciendo a ellos? Que no sean duros de corazón. Jesús le dice a ellos que no sean duros de corazón, que la salvación de Dios es para todos. Que no sean duros de corazón. ¿Y cuántas veces ustedes y yo somos duros de corazón? A pesar de que escuchamos la palabra del Señor, nosotros no somos capaces de ponerla por obra. A veces nosotros escuchamos la palabra del Señor, nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Oh, qué bonita la palabra de Dios, qué hermosa de verdad. Pero llega hasta ahí. ¿Saben qué? Llevémonos del consejo de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, donde nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad, que no seamos corazón duro como aquellas personas, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Y en Santiago 1:22 dice que no solo se contente con recibir la palabra del Señor, sino que la pongan por obra, que la pongamos por obra. Y el mismo San Pablo nos dirá en Romanos 2:6 que Dios va a venir a dar a todos según sus obras. Muy importante que ustedes y yo escuchemos la palabra del Señor y la pongamos por obra. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Escuchamos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy su voz. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. El Espíritu Santo nos dice hoy a ustedes y a mí, ojalá hoy escuchemos su voz y no endurezcamos nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos ayude a deshacernos de ese ego, de ese orgullo innecesario que habita dentro de nosotros, para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Y en el versículo 12, Hebreos 3:12, nos va a decir, cuidado hermanos,
que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros ponemos duro nuestro corazón y no aceptamos el mensaje de Dios, nos apartamos de Dios. Cometemos, en otra traducción dice que le haga apostatar. Cometemos pecado mortal de apostasía al endurecer nuestro corazón, al encerrarnos en nuestro propio pensar, en nuestros propios pensamientos y no poner por obra la palabra del Señor, recibiéndola con humildad. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza de voluntad, que nosotros seamos capaces de abrir nuestro corazón, que es la tierra donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor, y con perseverancia todos los días, con constancia y oración, nos dice allá en Romanos 12:12, y también en Lucas 8:15 dice que con perseverancia demos mucho fruto, y no cualquier fruto. San Juan 15:16 dice un fruto que dure, si permanecemos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan 15:5 dice que apartado de Jesús, nada podemos hacer. No endurezcamos nuestro corazón, entreguémosle el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.